Segunda Corintios 4, 8, vamos a estar leyendo hasta el 10. Y después de leer el texto vamos a orar y usted se puede sentar. Padre, venimos, llevo a orar. Estamos, dice el texto, atribulados en todo, pero no angustiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús por todas partes, para que también en nuestro cuerpo se manifieste la vida de Jesús. Oremos. Padre, venimos delante de tu presencia, mi Dios. Una vez más te damos gracias, Señor, por ser tan bueno y permitirnos estar en tu casa para honrarte, bendecir tu precioso nombre, Señor, para adorarte junto con tu pueblo, Señor, en este día. Te pedimos que tú nos ayudes en este día, que tú nos hables al corazón de una manera muy especial. Sobre todo te pido por nuestros amigos que nos visitan el día de hoy, que tú los toques su corazón, que tú le hables a su vida, así como un día, Señor, hablaste a nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos, Dios, y siempre te damos a ti toda la honra y toda la gloria. Puede sentarse, hermano. Le puse, en la mañana les comentaba a los hermanos que qué difícil es a veces saber qué título dar al mensaje. Pero le puse realidad o verdad, realidad o verdad. Miramos lo que el apóstol Pablo, hablando a los corintios, de las situaciones que atravesamos como hijos de Dios en la jornada, desde el día que decidimos dar nuestra vida al Señor, ¿verdad? El Señor nos lleva a través de esa jornada y pasamos situaciones, momentos difíciles, ¿verdad? Y no es la excepción, ¿verdad? Nosotros, cada uno de ustedes, seguramente hemos tenido momentos en la vida, momentos donde podemos reír, podemos a veces llorar, ¿verdad? Pero el Señor, sobre todo, siempre nos da su promesa de que siempre estaría con nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Y esa es la realidad de la vida de todo ser humano. No porque seamos hijos de Dios, nomás nosotros pasamos por todo esto. Todo ser humano atraviesa por momentos difíciles. La diferencia es que nosotros, como hijos de Dios y por la misericordia de Dios, el Señor le ha placido hablar a nuestro corazón y nosotros hemos hecho caso a la voz de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo doy gracias a Dios porque el Señor tuvo a bien a tocar mi corazón, ¿verdad? Y hablar a mi vida. En una edad de aproximadamente 18, 19 años conocí del Señor. Pero, ¿qué es la realidad? Le comentaba en la mañana a los hermanos que alguien pudiera hacer la pregunta en cómo basamos o podemos decir esto es real, ¿verdad? Y dice aquí algo, permítame compartir con ustedes, dice, ¿cómo sabes que algo es real? Podrías decir algo como, es real si puedo experimentarlo con mis sentidos. Nuestra idea de la realidad de algo está ligada a lo que nuestro cerebro nos dice en base a la información recopilada de nuestros sentidos. Sentidos del tacto, el olfato, el oído, la vista, el gusto y la emoción. Esos sentidos son los que nosotros utilizamos como seres humanos para saber qué es real, ¿verdad? Para poder tener una idea de lo que está delante de nosotros. Pero la verdad es que nuestros sentidos y nuestra mente nos engañan con regularidad. Lo que vemos a nuestro alrededor en esta era es un espejismo o una realidad temporal que será reemplazada por algo mucho más real, más de lo que jamás podamos imaginar. En pocas palabras, lo que la palabra de Dios nos dice, que nosotros somos seres humanos que nos dice que somos como la flor del campo. Nacemos, ¿verdad? Pasamos la etapa de la niñez, la adolescencia, la juventud y llegamos a viejos. Decía el pastor, ya muchos viejos aquí.
Ese es el ciclo de la vida, ¿verdad? Entonces pasamos tiempos difíciles, pasamos temporadas altas, temporadas bajas, ¿verdad? Pero hoy en día yo quiero hablarle de una verdad que no es difícil de entender, y creo que cada uno de nosotros lo hemos podido ver a través de su palabra. La palabra de Dios revela que la verdad, o lo muestra como un concepto moral arraigado en el carácter de Dios. Él es el Dios de la verdad, y su veracidad abarca su fidelidad constante, su confiabilidad y su eterna lealtad. En pocas palabras, la única verdad que podemos encontrar en este mundo se llama Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén por eso? La única verdad que existe en este mundo. Podemos mirar a nuestro alrededor. Nuestra vida, dije, es temporal en esta tierra, pero lo que permanece para siempre se llama Jesús, y es su palabra. Salmos 25, versículo 4 al 5, dice así: Señor, muéstrame tus caminos, guíame por tus senderos, guíame, encamíname en tu verdad, pues tú eres mi Dios y Salvador. En ti confío a todas horas. El salmista sabía y entendía perfectamente, ¿verdad?, de que este mundo, lo que uno pasa es temporal. Y sabemos que vivimos en un mundo, mencionaba en la mañana, que vivimos en un mundo tan oscuro, donde hoy en día hay cosas nuevas que salen, en especial con la nueva tecnología y todo el mundo moderno que estamos viviendo. Hoy en día es fácil, hermanos, ser engañados, muy fácil, muy fácil. Entonces nosotros no nos queda más que simplemente agarrarnos de su palabra, permanecer en su palabra. Y aún, como leí al principio, nuestros propios sentidos nos engañan. No podemos confiar en nuestros propios sentidos. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque el ser humano cambia. En un momento está triste, en un momento está alegre, en un momento cambia según lo que lo rodea, según lo que está pasando. El ser humano es más, dice un texto, dice: maldito el hombre que confía en el hombre. No podemos confiar ni en nuestra propia fuerza, no podemos confiar más que solamente en nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 1:19. También tenemos la palabra de Dios que nos dice, que la palabra profética, que es aún más firme, reafirmando que lo único que podemos confiar es en su palabra. Y luego sigue diciendo: ustedes hacen bien al estar atentos a ella, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana se levante en su corazón. Nosotros, en nuestra jornada de la vida, vamos aprendiendo día con día. Mientras empezamos, ¿verdad?, cuando uno recién conoce del Señor, muchas veces cuando se presenta aquí a un recién bautizado, es un niño espiritual. El objetivo de cada cristiano, hermano, es llegar a una madurez, es de ir madurando cada día. No es solamente decir: me bauticé, ya me entregué al Señor y ya. No, es seguir creciendo en el Señor cada día. Y precisamente, gracias a Dios, porque como humanos llegamos a una etapa en nuestra vida donde a veces estamos bien cómodos, ¿verdad? Hay algunos, ojalá que no se vayan a dormir porque están bien cómodos. Entonces, así nos sucede en el cristianismo, en el caminar a veces. Pero Dios quiere llevarnos cada vez más hacia otro nivel. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces el Señor sabe y nos conoce perfectamente, ¿verdad?, que no podemos confiar en nosotros mismos, sino que debemos aprender a confiar en su palabra. Ahora Él nos delegó y nos dio la palabra de salvación. Lo que nos dice la palabra de Dios: Jesús es el camino hacia la vida eterna. Por medio de Jesús sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Y eso es lo que nosotros debemos cada día pedirle al Señor, que nos ayude a entender su propósito para nuestra vida. ¿Cuántos pueden decir amén?
Porque el propósito de Dios es uno con su vida personal. Dios tiene un plan y un propósito en su vida. Preguntémosle a Dios, ¿cuál es tu propósito para mi vida, Señor? ¿Qué es lo que tú me has llamado a hacer? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuántos pueden decir amén? Y no piense que estoy enojado, así hablo. Amén. Entonces miramos que Dios tiene ese plan y ese propósito. Y miramos lo que nos dice San Juan 14:17. Asimismo dice, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad que habita en los creyentes y los guía a toda verdad. Uno tiene que buscar la guianza de Dios. Uno tiene que acercarse con Dios cada día, buscar su guianza, su dirección. Entonces, ¿para qué? Porque no debemos de ¿cómo se dice? De ignorar nuestra realidad. No, Dios no quiere que ignore su realidad. Dios quiere que usted la ponga en Cristo. Dios quiere que usted camine conforme al plan y el propósito de Dios, porque una es solamente la verdad. Y nosotros debemos caminar según el plan y el propósito de Dios. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? ¿Y por qué le estoy diciendo que la única verdad es su palabra? Y porque la única verdad es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Porque lo podemos mirar reflejado en su plan y propósito para con cada uno de los hombres que podemos mirar en la palabra de Dios. En la mañana compartía acerca de Génesis, acerca de la vida de Abraham. Abraham tiene mucho que enseñarnos, mucho que podemos aprender. Dice la historia que Dios le prometió a Abraham descendencia. Pero es fácil cuando alguien se acerca y nos dice, Dios tiene esto para ti. Pero cuando llevarlo a cabo, ese propósito, ese plan, ahí es donde muchas de las veces como que titubeamos. Ahí es donde muchas de las veces navegamos, ¿verdad? Como que a veces nuestra fe mengua, como que a veces no le creemos a Dios. Y miren lo que pasó en la vida de Abraham. Dice que el Señor visitaba a Abraham de tiempo en tiempo para afirmarle o reafirmarle de su propósito, de su plan que Dios tenía para con Abraham. Y dice en el versículo 15, dice que llega el Señor y le dice, tu esposa Sarai ya no se va a llamar así, o sea, Sarai, sino dice, de ahora en adelante se llamará Sara. Y luego le dice, le voy a bendecir y te daré un hijo por medio de ella. Sí, voy a bendecirla. Ella será la madre de muchas naciones y sus descendientes serán reyes de pueblos. Hasta ahí es la promesa de Dios. Se la dijeron a Abraham y miren lo que hace este señor. En la mañana le decía, miren lo que hace este viejito. No tengo nada contra los viejitos, hermano, porque todos vamos para allá. Pero este viejito no le creyó a Dios. No le creyó. Mire, versículo 17. Abraham se inclinó hasta tocar el suelo con su frente, ¿verdad? Y luego dice, ¿acaso un hombre de 100 años puede ser padre? Cuestionando en su corazón. ¿Y acaso Sara va a tener un hijo a 90 años? Y a veces, pensando en esto, hermano, nosotros hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. Dios nos ha prometido cosas a través de su palabra y a través del plan que Él tiene. Pero cuando nos hablan su palabra, cuando oímos su palabra a través de un mensaje, que se lleva un estudio, no creemos su palabra. Dudamos de nuestro corazón. Y es lo que hizo él. ¿Acaso a esta edad yo voy a tener hijos ya pegándole a los 100? Pero usted y yo conocemos la historia. ¿Qué pasó? Pues sí lo tuvo. La historia dice que Dios visitó a Abraham. Ahora, Abraham puso sus ojos en su realidad, pero no le creía a la verdad. O sea, él miraba su condición. ¿Cómo a esta edad yo voy a tener hijos? Y a veces nos sucede lo mismo. ¿Cómo yo, que no fui a la escuela, yo voy a poder dar un estudio bíblico? ¿Cómo yo, y empezamos a darle a Dios una lista?
Pero créame, hermano, usted es alguien que Dios lo trajo aquí, como leímos al principio, con un propósito. No es solamente para sentarse. Mire, se miran todos bien guapos. Y está bien. Pero el propósito de Dios es algo aquí diferente. Con cada uno de nosotros tiene el Señor un propósito. Así como con Abraham, sí, Dios dijo que le iba a dar un hijo. Era el deseo de Abraham. Pero Dios traía su plan y propósito. Y eso es lo que nosotros muchas las veces se nos olvida. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? Y muchas las veces mis planes van a chocar con el propósito de Dios. Y es ahí donde la madurez de nosotros debemos decir, ok, Señor, no me gusta, no quiero, pero aquí voy. Pero eso se logra cuando usted entiende el propósito de Dios en su vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Abraham le creyó más a su realidad. Ya estamos viejos, ¿verdad? Dios quiere cumplir sus promesas en nosotros. Pero el problema es que no le creemos. Ese es el problema. Pero créame, uno de los pasos o mejor dicho, una de las bendiciones que podemos mirar en la jornada de que el Señor nos trajo a su camino santo, dice la palabra de Dios que nos también empezó, así como a Sara le cambió el nombre. Antes usted y yo no éramos nadie. Lo acaba de mencionar nuestro pastor. No éramos nadie. Nada. Pero gracias a Dios ahora somos hijos de Dios. Mire, Dios nos dio identidad. Usted no es cualquier cosa. Usted es un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a la gloria del Señor? Entonces, hermano, no solamente es un hijo de Dios. Dios le dio salvación. Y también lo quiere y los ha llenado con su Espíritu Santo. Miramos la grandeza, las bendiciones que Dios tiene para con cada uno de sus hijos. Entonces, no negamos la realidad, la sometemos a Cristo. Pero que cuando llegan las batallas, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15, esta historia habla acerca del pueblo de Israel que se encontraba en conflicto con el pueblo, con los sirios. Y dice la historia que cuando el pueblo sirio se dedicaba a atacar al pueblo de Israel, dice que alguien les decía al pueblo de Israel: no cruces por allí. Pues claro, era Dios a través del profeta Eliseo. Entonces llegó eso a oídos del rey de Siria, y enojado y molesto preguntó y dijo: ¿quién de ustedes es el que está haciendo el soplón de aquí? Y se molestó, pero alguien le dijo: no, señor, lo que pasa es que hay un hombre, Eliseo, que cuando tú te metes en tu recámara secreta allá, Dios le enseña a él. Entonces se molestó el rey y mandó a traer a Eliseo. Y es ahí donde empieza la historia, que dice que salió el criado, dice, y a la mañana siguiente se levantó el criado de Eliseo, y al salir vio que el ejército que rodeaba la ciudad con caballería y carros de combate. Entonces fue a decirle a Eliseo: y ahora, maestro, ¿qué vamos a hacer? Preocupado el hombre, atemorizado. Eliseo le respondió, mire lo primero que le dice: no tengas miedo, no tengas miedo. Compartí en la mañana, muchas de las veces, si usted observa, el Señor, el primer mensaje que le dice a sus discípulos: no tengan miedo, no temáis. ¿Por qué? Porque es el primer arma que el enemigo utiliza, meter miedo cuando llega el problema, cuando llega el resultado del doctor, cuando llega que algo sucede en el arriendo, qué sé yo. El miedo nos ataca. Y cuando el miedo lo tiene, lo hace su presa. ¿Y qué sucede con usted? Se queda inmóvil y ya no puede salir de ahí, ya no puede dar otro paso, y ahí puede pasar mucho tiempo. Y ahí puede pasar 1 año, 2 años, 3 años, y no crece, y no avanza, y no madura en el Señor.
Y es fácil culpar, y es que aquello, y es que esto otro, y es que es por esto otro. No, somos nosotros que hemos caído en la trampa del enemigo, que le hemos creído. Por eso el Señor dice, no temáis. Y Eliseo le está diciendo, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una vez más, no le creemos a Dios. No le creemos. Como puede mirar, no solamente son estos hombres que no le creían, sino a veces también nosotros cometemos los mismos errores. No le creemos a Dios. El miedo nos cautiva. Nos encontramos atravesando esa batalla, ¿verdad? Esa situación, ese momento difícil, y el miedo nos tiene así aprisionados. Pero hoy quiero decirle, hermano, que usted debe de alimentar la verdad y deje de mirar su realidad. O sea, no permita que el enemigo lo distraiga. Este hombre no podía mirar. Eliseo sí miraba quién estaba alrededor, pero él no podía mirar. Eso nos habla de una vida espiritual que algo nos falta. Algo nos falta. Porque ese hombre sí puede mirar y yo no. Es que nos falta caminar o encaminarnos hacia el plan y el propósito de Dios. Y queremos caminar a nuestro propósito. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Qué debemos de hacer? Otro ejemplo que quisiera compartir con ustedes. Se encuentra en Ezequiel, un pasaje muy conocido por todos nosotros acerca de una visión que Dios le mostró a Eliseo, al profeta, perdón. Sí era Eliseo, ya se me olvidó. Aquí. Le mostró al profeta esta visión de un valle de huesos secos. En la mañana les decía que conozco bien y entiendo bien que ese texto está dirigidamente al pueblo de Israel. Pero hay cosas que llaman mi atención aquí. Cosas que nos ayudan a nosotros a creerle a Dios, a creerle a su palabra, a no confiar en nuestro conocimiento. Créanmelo, hoy en día observo y miro con la tecnología, hermanos, ¿saben hacia dónde nos están llevando? A que dependamos de la tecnología. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos de ustedes se acuerdan, sabe de memoria su número de teléfono? Que yo lo he dicho muchas veces. Yo, de verdad, a veces se me olvidan muchas cosas. Gracias a Dios por mis hijos. Y a veces pregunto como 2, 3 veces en un ratito. Y me dicen, ya te dijimos. Oren por mis hijos. Nos hemos confiado, hermano. Cualquier cosa, Google. ¿Qué dice? ¿Y usted cree que todo lo que le dicen ahí es verdad? No. Yo cuántas veces, haciendo investigaciones de esto, los he agarrado en la mentira. No se crea, hermanos que les gusta investigar, no se crean todo, a veces cambian cosas. Pero nos están haciendo confiar de que cualquier cosa ahora dependamos. No, nosotros debemos aprender a depender de nuestro Dios, de Él, buscar a nuestro Dios. Y el Señor le dice, le hace la pregunta. Entonces me dijo, ¿crees que estos huesos pueden volver a tener vida? Yo le respondí, Señor, solo tú lo sabes. Solo tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo, habla en mi nombre a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen este mensaje del Señor. Note, habla en mi nombre, ¿verdad? Y escuchen este mensaje del Señor. Ni el mismo profeta se atreve a dar él su propio consejo. Él dice, yo quiero hablar lo que está, porque quiero estar, que esto es firme, de que esto es seguro. Aquí no hay vuelta, usted se agarra de la palabra, esto es seguro. No se apoya en que yo pienso, yo me imagino, a lo mejor. No. Si no está seguro, mejor no se meta. No, el profeta habló lo que el Señor le había dicho. Pero hay algo interesante que aquí menciona.
y habla en mi nombre a estos huesos y dile: huesos secos, escuchen este mensaje del Señor. Y les hablé como me lo había ordenado. Qué tremendo, como me lo había ordenado Él. Y mientras les hablaba, oí un ruido. Mientras nosotros, hermanos, nos permanezcamos en el camino del Señor, a lo mejor usted se encuentra atravesando un momento difícil. A lo mejor usted se encuentra atravesando situaciones que pasamos en la vida. Pero dice ahí, mientras tú le sirves a Dios, mientras tú trabajas en la obra de Dios, mientras tú te involucras en servir más a Dios, mientras tú te pasas tiempo con el Señor, yo le aseguro que algo el Señor va a hacer. Su milagro va a ser contestado, su respuesta va a llegar. Pero algo sucede mientras. Dice que un ruido llegó y era un terremoto, y los huesos comenzaron a juntarse unos con otros. Llegó la palabra, miramos el poder de Dios, ¿verdad? A través de su palabra, de lo que el profeta habló, ¿verdad? Hablemos su palabra, sobre todo tu realidad. Por más muerta que esté la situación, hermanos, Él le puede dar vida. No importa la situación. Ahora, nuestro lenguaje es muy importante, hermanos. La manera en cómo hablamos las cosas del Señor. Porque a veces yo escucho decir, hermanos, que los oigo decir: mi enfermedad. No es su enfermedad, hermano. No es su enfermedad. La enfermedad, dígalo, pero no es mi enfermedad. Porque el Señor quiere sanarlo. Primera de Pedro 2:9 dice: pero ustedes, dice, son linaje escogido. Miren, gracias a Dios. Usted que está aquí sentado y me escucha, que ha sido lavado con la sangre preciosa del Señor Jesús, usted es un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero dice algo interesante. ¿Para qué el Señor me trajo aquí? Para que anuncien las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. En pocas palabras, usted vino aquí, o el Señor tuvo misericordia de usted y lo trajo y lo puso en este lugar. ¿Para qué? Para que ahora vaya afuera y no hable cualquier mensaje. Hable el mensaje que el Señor le ha puesto en su corazón. Hable la palabra de Dios. Vaya y dígale: el Señor va a sanarte. El Señor va a hacer un milagro en tu vida. Dios te puede ayudar. Decía el pastor ahorita: comprometamos a Dios, porque el mensaje es de Dios, no es de nosotros. Es bronca de Dios que Él se la arregle. Sí, nuestro trabajo es solamente ser obediente. De lo demás que se encargue Dios. ¿Cuántos dicen amén? Miramos que el propósito de Dios, ¿verdad? Que Dios tiene ese propósito de trabajar con cada uno de nosotros. Pero nosotros a veces no le creemos. Hay otra historia que se encuentra acerca de la vida de Lázaro. Todos estamos muy familiarizados, que aunque pareciera que la realidad no se mira o no pinta tan bien, ¿verdad? Pero quiero decirle que por encima de su realidad está la verdad de Dios. Y miramos en la historia de Lázaro, ¿verdad? Que algo muy interesante acerca de que el Señor se le había avisado que Lázaro ya estaba muy grave. Y todavía el Señor, no piense usted que Él se mortificó y dijo: tenemos que ir porque Lázaro ya está muy grave. No, todavía se fue el Señor. Eso es lo tremendo, que a veces como que Dios se hace en nuestra situación. No se desespere, hermano. Cuando el Señor no le conteste algo, no se desespere. No se desespere. Y dice que la historia nos enseña que cuando llegó y decidió el Señor ir a ver a Lázaro, para ese entonces Lázaro le dice el Señor Jesús le dice a sus discípulos: Lázaro ya duerme. Los discípulos ni entendían. No entendían. Así como a veces algunos de nosotros no entendemos. Ni entendían ni qué. Pero ya cuando llega con su hermana,
Marta le dijo a Jesús: Señor, mire el lenguaje de esta mujer. Si hubieras estado aquí, esa manera de hablar, ¿qué le demuestra? Llegaste tarde, Jesús. Te mandé un texto y no te apuraste. Si fuera Jesús de los tiempos modernos, ¿verdad? Imagínense si tuviera redes sociales. Llegaste tarde. Si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto, Jesús. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará lo que le pidas. Pero Jesús le contestó: tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo, yo me imagino a Jesús con esa paz y tranquilidad. Y nosotros cuando Dios nos desbaratamos, no me estoy burlando de su situación, pero necesitamos aprender a confiar en el Señor, ¿verdad? Si tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo, mire, todavía sigue. Sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el día último. Imagínense. ¿Quién quiere ser como Marta? Y sigue diciendo, sigue la conversación. Jesús le dijo entonces: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía esté vivo y cree en mí, no morirá jamás. Y le pregunta, ¿crees esto? ¿Ve? El problema es que no creemos. Ese es el principal problema muchas de las veces de todo cristiano. Dudamos de lo que nos dice la palabra de Dios. No es que Dios no pueda hacer el milagro, es que Él lo puede hacer, pero Él mira más adentro y mira que no creemos. ¿Cuántos están aquí? Marta creía más a lo que dijo, sí, yo sé que va a resucitar. Creía más en el futuro, pero no creía el presente. Explíqueme eso. ¿Cómo puede decir, si el Señor te va a ayudar? Sí, yo sé que Dios me va a ayudar. No, Dios te va a ayudar. Créelo. Marta estaba mirando la realidad, pero no le creía a su verdad, a la verdad. Dios quiere que aprendamos a esperar en Él. Y en ocasiones Dios va a hacer eso, hermano. Se va a esperar. Y a veces es ahí donde nosotros cometemos los grandes errores. Mire el gran error que cometió Abraham, que hasta todavía usted y yo lo estamos pagando. Dios le dijo que le iba a dar un hijo, el hombre no se esperó y se fue por otro camino. Note, Dios sigue con su plan. Y después Abraham caminó con esa decisión que él tomó, hasta el día de hoy está pagando el pueblo. Cuidado con las decisiones que tomamos, porque nos pueden perjudicar a largo plazo o a corto plazo. Cuando oímos la palabra de Dios, debemos ser sensibles a lo que Dios nos está diciendo. Un ejemplo más, se me acaba el tiempo. La mujer del flujo de sangre. En la mañana compartía que esta mujer, conocemos la historia, que estaba muy enferma. Muy enferma. Se dice que gastó todo lo que tenía hasta terminar todo, ¿verdad? Sin nada. Y todavía seguía enferma. Desahuciada, pero con las pocas fuerzas que tenía. Se dijo a sí misma, esto es lo tremendo, se dijo a sí misma, y eso es lo que Dios quiere, hermanos. Yo no estoy aquí para criticarle su vida, no, todos estamos aprendiendo. No piense usted que yo estoy aquí porque yo soy mejor que usted, no. Yo he pasado tiempos difíciles, y en mi ignorancia hasta he preguntado, ¿dónde estabas, Dios? Después le pidió perdón, después me arregló con el Señor. Pero todos aprendemos. Todos estamos aprendiendo. Y esta mujer, en su poca fuerza, que es lo que Dios quiere. A lo mejor usted vino aquí con poca fuerza. Es lo que quiere Dios. Pero de ella dijo que cuando entre la multitud que la apretaba, imagínese,
y sin fuerza. Dice, si tan solo toco el borde del manto. Ahora, aquí me llama mucho la atención algo. Ella sabía algo del borde. O sea, no era una mujer que no tenía conocimiento, algo había oído, porque ellos esperaban al Mesías. Y dice que si tan solo tocara el borde del manto. Y estaba mirando esto, los bordes, los mentados zigzag que le llaman, tienen hasta unos, ¿cómo se dice? Nudos. Pero cuando cuenta todo eso, es un estudio un poco profundo, cuenta todos los hilos, los nudos, todo forma los 613 mandamientos de Dios. No son 10, hermano, que hay muchos que piensan que solamente son 10, se dividen. Entonces, entre esos mandamientos está la promesa de sanidad. Y el borde del manto, el hilo, eso es lo que ella quería tocar. Por eso dice, si tan solo tocar el borde, no el manto, el borde del manto. Porque allí el Señor, por eso miramos que el Señor dice que salió poder de él. Porque el Señor entendía y dijo, ¿quién me tocó? Y los discípulos dijeron, no, pues te rodea la gente, ¿cómo no quieres que te toquen, Jesús? Pero no, dijo, el Señor mismo dijo, no. O sea, Dios sabía que alguien se conectó. Y muchas de las veces nosotros, hermanos, usted en su momento difícil, en su prueba, en su situación, aún allá en lo profundo, usted sabe que hay solamente uno que lo puede ayudar. Ese se llama Jesucristo. Aún en los momentos difíciles, usted se agarra del Señor, usted se mete en el Señor, aunque no entienda lo que está pasando a su alrededor. Solo más pídale al Señor fuerzas para llegar. Fuerzas para llegar. Un ejemplo más que quiero compartir acerca de Pedro en la barca. La historia nos dice que el Señor, y esto es muy interesante, Dios cuando hace algo, hermano, y esto apréndalo, hermano, Dios nunca va a hacer algo nomás por hacerlo, porque Dios no tiene nada que hacer. Él es Dios y está allá. No, cuando Él hace algo es porque Él tiene un plan. Observe bien cada personaje en la palabra de Dios. Dios no lo hizo nomás por placer, no. Mire, estaban los discípulos del Señor, la multitud, pero manda a sus discípulos que se adelanten y se vayan en la barca. Ellos se fueron confiados. Y a medio camino, dice que se suelta una tormenta. Y nadie sabía, todos espantados del cucú y qué vamos a hacer. Y yo creo que algunos, pues, sabrá Dios qué tanto dijeron. Se espantaron, atormentados. Pero el único que se atrevió, y eso es lo que Dios busca, el único que se atrevió fue Pedro. Cuando dice que estaba la tempestad, entonces Pedro le respondió, versículo 28, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti. Sí, hasta ti, sobre el agua. Mire lo que dice el Señor. Ven, dijo Jesús, ven. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pedro dice que actuó, empezó a caminar. Y muchas de las veces nosotros lo que necesitamos es atrevernos. Yo le quiero decir en este día, hermano, hermana, atrévase a creerle al Señor. Una vez más, atrévase a creerle al Señor. Pedro dice que se empezó a hundir cuando perdió la visión, ya no quitó su vista de Dios. Y eso es lo que nos sucede, que cuando empezamos a caminar a nuestra manera, a nuestro yo pienso, a nuestro conforme yo creo, a conforme yo me imagino, es cuando empezamos a hundirnos. Pero si cuando caminamos conforme dice la palabra de Dios, porque hoy en día, créanme que hay muchos teólogos hoy en día. Oh, sí. Hay bastante. No, tengamos cuidado, hermanos. Estudie la palabra de Dios, pídale dirección al Señor, pídale guianza. Entonces, ¿verdad? Miramos que
Pedro se atrevió a creerle al Señor y empezó a caminar. Y por último, quisiera terminar con una historia más acerca de este hombre muy famoso. Es interesante que es el único hombre que Dios lo llama conforme al corazón del Señor. Saben que hablo de David. Pero cuando usted observa la vida de David, cometió muchos errores. Y eso es lo que a mí me llena de alegría, de esperanza, de motivación, de que esos hombres también no eran perfectos, hermanos, pero eran hombres que le creían a Dios. Eran hombres que venían ante su Dios y reconocían su debilidad. Reconocían su debilidad. Reconocían que fallaban, pero venían ante el Señor. Y David, un hombre que el Dios lo usa conforme a su corazón, cuando su hijo Absalón, perseguido, ¿verdad? Absalón persiguiendo a David. Imagínense, mire esa situación, hijo y padre. Eso es feo, hermanos. Vamos a decir lo que no están bien tampoco, ¿eh? Alguien que no es su familia, pero alguien que es su hijo. Eso como que no me cabe a mí. Es un dolor, es algo, pero es la realidad. Pero David aprendió a mirar la verdad, a poner su realidad abajo y la verdad por encima. En el Salmo capítulo 3, versículo 1 al 5. Por eso David clama y le dice, mirando la situación en que él se encontraba: oh Señor, su clamor, oh Señor, cuánto se han multiplicado mis enemigos. Y luego dice, muchos son los que se levantan contra mí. Y lo vuelve a repetir en el versículo 2. Muchos dicen acerca de mí, o sea, la gente está hablando allá, Dios no lo librará. ¿Cuántas veces escuchamos gente, decimos, Dios de esta no se libra? Eso es lo que quiere la gente afuera. Eso es lo que el enemigo quiere, mirarlo a usted y a mí destruido. Pero yo quiero decirle en este día que aún en los momentos difíciles, usted haga como David, corra a los pies del Señor. No importa la adversidad que se encuentre pasando, corra a Él. Dios abrirá puertas. Dios utilizará esa situación y abrirá puertos y abrirá caminos. Y sigue diciendo el versículo 3. Y aquí está su confianza. Pero tú, oh Señor, eres escudo alrededor de mí. O sea, no sé lo que está pasando, Dios. No sé por qué estoy pasando esta situación, pero sí sé que tú estás conmigo. Sí sé que tú eres mi Dios. Sí sé que tú eres mi fortaleza. Sí sé que tú me vas a ayudar. Por eso le está diciendo, pero tú, oh Señor, eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Él le va a dar las fuerzas. Él lo va a ayudar a cruzar ese momento, esa situación difícil. Y luego dice, con mi voz clamé al Señor y Él me respondió. Tenga la garantía que cuando usted doble su rodilla, tenga la garantía cuando usted se mete en el Señor está ahí, el Señor lo va a levantar. Usted no va a entender qué pasó, pero usted va a decir, gracias Dios, gracias por levantarme. Y termina diciendo el versículo 5: yo me acosté y dormí, desperté porque el Señor me sostuvo. Qué tremendo. Póngase de pie. La realidad de David era que se encontraba débil, pero él proclamó la verdad. A lo mejor usted se encuentra un poco débil, pero solo quiero decirle que proclame la verdad. No confíe
en sus emociones. No confíe en su sabiduría. No confíe en su fuerza. No confíe en nada. Confíese del Señor. Confíese del Señor. Hoy más que nunca debemos confiar cada vez más en el Señor. Mire, Dios nos habla en este día. La realidad lo podrá sacudir, pero Dios lo afirma. Tu realidad cambia, pero la palabra permanece. No camines por lo que sientes, camina por lo que Él ha dicho o hablado a través de su palabra. La fe no negará tu realidad, pero te hará superarla. La realidad tiene fecha de expedición. Ese momento, esa tribulación es temporal, pero Dios permanece para siempre. La verdad es eterna. Donde tú ves sequía, Dios hace que corran ríos en la sequedad. La tormenta te dice te vas a hundir, pero Dios te dice atrévete a creerle a Él. Yo no sé en este día cuál sea su realidad, pero yo quiero decirle que por encima de su realidad está la verdad de Dios. Cual sea su realidad, yo no la conozco, yo no sé. Cada uno de nosotros vivimos una realidad, pero Dios sabe, Dios la conoce. Usted solamente créale a la verdad. Pilato preguntó: ¿dónde está la verdad? ¿Qué es la verdad? Y la tenía enfrente y no supo. Y qué peligro, hermano, que no solamente Pilato, sino que nosotros mismos, teniendo la verdad, conociendo de la verdad, y no la creamos. La tenemos enfrente, la tenemos porque el Señor nos ha dado, pero a veces no le creemos. Yo quisiera invitarle a este altar. Si usted puede pasar y traerle a este altar a Dios su realidad. Yo no la conozco, pero quiero decirle que aquí está un Dios, que lo que Él dice es verdad, que lo que en su palabra nos ha dejado hasta el día de hoy es viva y eficaz su palabra, y sigue hablando y sigue tocando. Por eso en San Juan 8:31 dijo su palabra: por tanto Jesús decía a los judíos que habían creído, note, no era gente que no conocía: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. La verdad los hará libre. ¿Quiere usted ser libre en este día? Créale a la verdad. No se apoye en su propia fuerza, no se apoye en su propio conocimiento. No importa cuánto usted sabe, confíe en el Señor. Padre, venimos delante de tu presencia, mi Jesús. Gracias, mi Dios, una vez más te damos a ti toda la honra y toda la gloria. Tú eres el único y sabio Dios. Tú nos conoces mejor que nadie, Señor. Aunque nosotros mismos, tú nos conoces. Tú sabes la realidad de cada uno de tus hijos. Tú conoces que somos débiles, Señor. Tú conoces el estado de nuestra vida espiritual de cada uno de tus hijos, Dios. Nadie más nos conoce. Tú siempre hablas a nuestro corazón, pero a veces como que hacemos oídos sordos, Señor. Como que no queremos escuchar tu voz, Señor. Perdona, Señor, nuestra frialdad. Perdona nuestra debilidad. Y ayúdanos, Señor, a creer y caminar en tu voluntad. Muchas de las veces ponemos por delante, Señor,